A ver, un reto físico puede ser que aprendí lucha libre. Oh my God, ¿en serio? O sea, tuviste que ir y pelear con las cholitas o que te enseñen. Sí, cholitas luchadoras reales. Entrené con ellas, me enseñaron toda la coreografía que íbamos a hacer en la escena de la película. Y claro, sí, no, me tiraban al piso, todo. Claro. No me costó tanto porque siempre me gustó como lo físico. Oh, siempre has sido activa. Sí, siempre. Entonces lo logramos hacer bien. Digamos que es físicamente un reto lindo, divertido. Luego, bueno, Cielo es la primera. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Jungla Jungla. El día de hoy estamos con Sasha Salaberry. Bienvenida. Bienvenida, Hola. Sasha. ¿Qué tal? ¿Qué haces en Nueva York? A ver, cuéntanos. Bueno, muy feliz de estar en Nueva York hace casi una semana. No, sí, casi una semana. Y bueno, vine para el estreno de la película Cielo. Bueno, es muy feliz y es un gran logro para el cine boliviano tener una película estrenada acá, ¿no? Ni siquiera es estrenada en Bolivia todavía, así que es la primera vez. ¿Cuál fue tu rol, tal vez, en la película y cómo llegas a la película? Bueno, mi personaje es la reina, es una cholita luchadora, que bueno, es un personaje bien icónico y conocido de La Paz, sobre todo. Y en la película, bueno, un poco lo que hace la reina es encontrarse con Santa, que es la protagonista, y acompañarla en el viaje que está haciendo Santa en búsqueda del cielo, que es como un lugar ideal, un lugar tal vez mágico y reconfortante para Santa. ¿Y cómo llegaste a la película? ¿Cómo llegué a la película? Bueno, con un casting. En Bolivia, en todo lado se hace casting, ¿no? Cuando para una película, para todo es como casting. Y a mí me contactó Yara Gutiérrez, que es una directora de casting en La Paz, y ella trabaja mucho con un cine, con audiovisual, con un montón de cosas, y me dijo, bueno, mira, y este papel me pasó, y a mí me pareció muy interesante desde el principio. Y nada, hice una prueba sin el director, solamente con Yara, y luego ya me llamaron para hacer una segunda escena y ahí ya Alberto, que es el director, le gustó la escena y quedé para la reina. Entonces la siguiente vez que ya hice la siguiente vez ya me encontré con Alberto y con todo el equipo. Fue relativamente rápido el proceso. Cuéntanos toda tu trayectoria de actriz. ¿Cómo empezaste? ¿Dónde empezaste? ¿Y por qué empezaste? A ver, ¿Que fue tu sueño siempre ser actriz? Sí, mira, yo siempre quise ser actriz. Me acuerdo que desde que era muy pequeña yo decía, yo quiero hacer teatro, quiero ser actriz. No sé por qué, porque además en mi familia no es que hayan artistas o vengamos seamos muy culturales, digamos, de consumos culturales, para nada. Entonces, no sé qué es lo que a mí me llamó la atención. La verdad, pues yo creo que fueron tal vez distintas cosas en la vida. Me acuerdo mi mamá cuando era muy pequeñita me metió a un curso de declamación, así de poesía, pero así como la madre, la patria, era muy así. Y eso debió ser cuando tenías 5 años. Entonces, a mis 5 años es la primera vez que me subí a un escenario a recitar. Mucha gente, yo no me acuerdo, pero seguramente es una experiencia que se quedó guardada en mí y que ha estado como ahí burbujeante o haciendo su trabajo mientras yo iba creciendo, ¿no? Como ese recuerdo de haber presentado algo enfrente de mucha gente. Luego, bueno, creo que en colegio no hacíamos teatro, porque ustedes saben, en Bolivia en los colegios no hay la materia de teatro. Y con suerte, si tu profesor de lenguaje, de literatura, tiene alguna inclinación, te da una obra de teatro o te dice, bueno, vamos a hacer una obra. Con suerte, ¿no? Pero casi a mí me ha pasado una vez en todos los años de colegio, solo una vez un profesor nos dijo, vamos a hacer teatro y nos dio a escoger unos textos, me acuerdo, así de teatro costumbrista, que es Raúl Salmón, el escritor de teatro más conocido en Bolivia. Entonces nos dieron varias obras, ¿no? Y algunos eligieron una, no sé, Me avergüenzan tus polleras, La calle del pecado, así, distintas obras. Y yo a los de mi grupo les dije,
no hagamos una de esas obras. No porque no me gustara ni nada, sino les dije, ¿por qué no hacemos una obra nuestra? Creemos una... O crear. Sí, creemos la obra, escribámosla. Y ellos como... Algunos se animaron, algunos era, pero ¿cómo vamos a escribir una obra? Y yo, no sé, vamos a escribir. Me puse a escribir, me acuerdo que me puse a escribir la obra y estaba muy emocionada. Muy emocionada con escribir la obra de teatro. Me acuerdo uno de los personajes se llamaba Lena, como mi mamá, y escribí toda la obra. De hecho, esos textos los encontré hace poco, los había tenido guardados y leí, era toda una novela. ¿Y cuántos años tenías ahí? Tenía 12 años. Claro, ¿no? Estabas con mucha energía y fuego adentro tratando de expresarlo. Totalmente. Y yo veía un montón de telenovelas mexicanas, claro. que era lo que pasaba en la televisión. Entonces, la ¿Qué obra, veías? A ver. A ver, veía Rubí, veía... Teresa. Ya. Tal vez posiblemente, o Marimar. Las de Thalía. Las de Thalía, sí. Todo lo que pasaba en la televisión nacional yo veía. Y crecimos con eso, ¿no? Es algo muy de la cultura boliviana. Y mi obra de teatro era así, como había amantes y como querer realizarse, cumplir el sueño. Había muchos personajes que eran de pequeñas, deseaban algo, soñaban algo, como estaban en colegio, y luego hacía un salto como 20 años después. Oh. Hasta eso le puse como una elipsis de tiempo. y 20 años después se encontraban y veían si habían cumplido sus sueños o no. Y no sé si han cumplido sus sueños o no, porque esas hojas no están, se han perdido. Oh. Pero bueno, eso fue como mi primer acercamiento real hacia el teatro. En mi recuerdo, ya no declamación, sino como el teatro. Y ahí yo ya era como, no, yo quiero hacer teatro. Y les decía a mis papás, quiero hacer teatro, por favor, quiero hacer teatro. Y ahí mi papá, me acuerdo, bueno, él es periodista en Bolivia, él es periodista de fútbol. Y él tiene como muchos contactos, ¿no? Él, como es periodista, conocía a más gente del medio. Y bueno, tanto le molestaba yo con clases de teatro, que viene un día y me dice, te conseguí un curso de teatro. Y yo era la más feliz. Así, no sabía con quién, nada. Y me dijo, bueno, vas a hacer con Hugo Pozo, que es un actor paceño que falleció hace 2 años, más o menos, pero es como un actor ícono del teatro de La Paz, del teatro costumbrista de La Paz. Y me metió ahí, yo tenía 14 años, me acuerdo, y cumplí 15 años en el taller. Y bueno, ahí yo estaba muy emocionada por ir, iba súper feliz a todas las clases y todos eran grandes, todos tenían 20, 30 años. Ya adultos, todo. Y yo era la niña, ¿no? Era una niña. Pero yo iba muy feliz, no sé cómo habré hecho el taller, pero me acuerdo que sí me provocaba como muchas dificultades. O sea, no sé, me decía Hugo Pozo, el profesor, que haga ciertas cosas y yo me acuerdo que no podía. Me acuerdo específicamente cuando estábamos ensayando una obra, yo era me dio un papel de un policía y tenía que gritar e insultar a un hombre que estaba preso y me decía, insultarle, gritarle, y yo así le dije, no puedo. Tenía 14 años, dije, no puedo. Y me acuerdo que él me dijo, no puedo. En teatro todo se puede. Y es una frase que me acuerdo toda mi vida. Y sí, en teatro todo es posible. Pero bueno, ese rato como que me quedó eso ahí. Pero bueno, no podía gritar. De todas formas, no podía gritar. Pero ¿y eso por qué era? Sí. ¿Era como por tu personalidad? Como no, sí. ¿Era muy retador para vos? Yo era muy tímida y era muy calladita. Entonces, que alguien me diga que grite así a una persona que además era mayor que yo. Claro, iba en contra de todos tus principios, la familia, lo que te enseñaron en la casa. Totalmente, y todo. Iba en contra de todo lo que me habían educado y lo que yo era. Bueno, pero me acuerdo que eso me generó como como mirarme a un espejo y decir, esto es lo que ahorita no reconocer que algo no podía hacer. Entonces eso a mí me voló la cabeza. Como es como, oye,
pero si yo grito en mi casa, yo le grito a mi hermana, seguro, a mi mamá, sí era una bochinchera, una loca en mi casa, pero me decía que lo haga frente a un público y no podía. Decía, ¿por qué? Y eso me generó así una gran inquietud que creo que permanece a lo largo de mi vida y como actriz, que es el trabajo de ser actor, actriz, es un mirarse a sí mismos, ¿no? Un conocerse mucho, cuánto tu cuerpo puede hacer, no sé, hay como, es un espejo, es un constante espejo y autoconocimiento. Creo que eso a mí me pinchó y luego dije, no, yo quiero seguir haciendo teatro. Y ahí conocí gente, ¿no? Que hacía teatro, entonces me dijeron, ¿por qué no te metes a este taller? Y me metí a ese taller y ahí empecé a conocer gente. Yo creo que toda mi vida me he movido así como una hormiga, así como, ¿y dónde puedo hacer? ¿Qué más? ¿Qué más? Y ahí seguí haciendo teatro y nunca lo dejé. A partir de ahí nunca dejé de hacer teatro. Y en ese momento cuando te diste cuenta, esa historia que contaste, que no podías, ¿cuándo fue el momento que lo rompiste y cruzaste eso? Porque me imagino era como un reto. Exacto, un reto. ¿Cómo fue que lo sobrellevaste? ¿Te recuerdas del momento donde dijiste, sí, ahora estoy afuera? Sí puedo gritar. No, creo que no hubo un momento exacto, pero sí me acuerdo que el siguiente taller que tomé ya era un año mayor y sí, tenía 16 años, me acuerdo. Y ahí dije, ahora sí puedo gritar. Ahora sí me piden que grite frente a la gente, voy a gritar. Y hice ese taller y podía gritar. Ya podía. Yo sabía que estaba preparada y entonces decían, gritas esto. Y yo ya era como más, como que ya no era tan tímida. No sé, algo había pasado. Más suelta. ¿Qué crees que fue lo que pasó? Más conocimiento sobre el teatro, de lo que estabas haciendo. No, yo creo que personal. fue el tiempo, como decantó todo ese taller. Pasó un año tal vez sin hacer nada, ningún taller. Y no sé, cosas habían pasado en mí, también había crecido, ¿no? Claro. Ya más allá de como mi proceso de como actriz, que se enlaza con el de persona, había crecido, entonces yo dije, no, ahora sí. Y ya me acuerdo que me había vuelto una súper rockera. Ay, ¿sí? A mis 16 años ya solo me vestía de negro, me pintaba los ojos de negro, uñas negras, todo era negro. Quería pintar mi cuarto de negro. Y mi mamá, no, y no te dejaba. Sí, era un ser de la oscuridad. Pero yo era más buena. Ay. Pero yo quería ser mala. Pero bueno, creo que todo eso así había pasado. Y en el segundo taller ya podía gritar, ya todo así era súper extrovertida, pero no podía hacer otras cosas. No recuerdo que tal vez ponerme en ridículo, por ejemplo. Claro. Yo creo que también eso viene más con quizás como no podías al principio, ¿no? Hacer eso, porque yo me identifico mucho ahí porque digo, claro, a mí igual a veces como que si me ponen a actuar así me costaría un montón, pero también porque digo, esto es lo que a mí me representa, esta es la persona que soy, a veces uno lo tiene muy sólido, ¿no? Y yo creo que la actuación te permite explorar muchos matices de tu personalidad. Y yo creo que quizás ya te conocías mejor a vos misma, ¿no? Y estabas más segura de quién eras y ya podías. Totalmente, ya me conocía un poco mejor, pero aún seguía y sigo, ¿no? Todos tenemos nuestra zona de seguridad y en lo donde nos sentimos bien y donde no queremos salir de eso. Y el actuar invita a uno a justamente ir a las zonas no cómodas, las zonas oscuras, las zonas donde no nos sentimos de pronto tan bien. Creo que es un reto llegar como a eso, por eso es a veces tan intenso, tan demandante hacer una obra de teatro, una película, porque nos vamos a esos lugares desconocidos, sí. ¿Y te recuerdas cuál fue tu primer papel importante en toda tu carrera? El primero. Sí, cuando ya tenía 21 años, o sea, yo seguía haciendo teatro todo ese tiempo, ¿no? Todo ese tiempo no dejé de hacer teatro y empecé a actuar empecé a trabajar en una productora, porque a mí me gustaba mucho el cine, entonces trabajé en una productora de todo, era como la que hacía todo, la asistente de producción, digo, hay que ir a comprar esto, hay que limpiar, hay que cocinar, yo hacía todo, yo estaba
feliz haciendo. De estar ahí. Sí, como pasante, ¿no? Como no es que me pagaban. Yo daba horas de mi vida, pero estaba muy feliz tengo que cocinar para los actores o para lo que hay, no importa, yo cocino, yo hago todo, con tal de estar en ese lugar viendo cómo hacían cine. Y bueno, ahí me empecé a conocer gente como del medio del audiovisual, del cine, que es otro, que es diferente al del teatro. Y ahí me acuerdo que no sé cómo llegué a un casting para una publicidad de Entel, alguna publicidad, no me acuerdo cómo. Me acuerdo que me salió ese personaje y ahí empecé a hacer como varios castings. Entonces ya me llamaban a esto, a lo otro. Y en general me salían y estaba feliz. Y tenía 21 años, me pagaban, yo feliz. Y ahí como uno de los directores con los que había trabajado en un videoclip, dio mi contacto para un casting que estaban haciendo para una miniserie en La Paz. Era una miniserie que iba a salir en la televisión, súper grande. Y bueno, él pasó mi contacto y yo fui a hacer casting. Pero hay un paréntesis. Yo me acuerdo que estaba un poco cansada de hacer castings para las publicidades porque en general la publicidad es muy mucha pantalla, mucha pose, muy artificial, y a mí no me gustaba eso. Entonces yo tenía que hacer casi las cosas que hacía, era como todo sonrisa, todo el mundo perfecto. Y yo decía, no, es que a mí no me gusta esto, yo quiero actuar, no esto. Entonces ya había decidido que no iba a hacer más castings, y además yo estaba estudiando Derecho. Entonces ya estaba teniendo muchos problemas con mi mamá porque yo no le daba tiempo a Derecho, me estaba aplazando mis materias, todo. Entonces yo dije, ya, basta de castings, incluso basta de teatro, y haré... Te enfocarás en tu carrera. Sí, en cómo es la vida, digamos. Si es la vida, tengo que ser abogada, entonces bueno, voy a ser abogada. ¿Pero y esa carrera la elegiste porque querías o por qué? No. La elegí. Aquí está mi mamá también en la entrevista atrás. Ella me está escuchando todo. Lo siento, mami. Tendré que decir algunas cosas. Bueno, lo elegí porque tenía que elegir una carrera. No había... el internet no era como es ahora, claro. Entonces yo tenía que elegir... O sea, yo no sabía dónde estudiar teatro ni actuación, no tenía idea. Yo sabía que quería estudiar eso porque ya venía desde mis 14 años como con ese fuego, pero no sabía dónde. Entonces, al final me dijeron, bueno, tienes que elegir una carrera. Y yo dije, bueno, tal vez sociología, comunicación, mi papá es periodista. Claro, comunicación, periodismo, da como más cerquita, ¿no? ¿Qué te llevó a Derecho? Derecho. Ay, fue un mal consejo, ¿no? Porque a mí me gustaba mucho leer, entonces me acuerdo un tío me dijo, bueno, si te gusta leer tanto, ¿por qué no entras a Derecho? Porque vas a leer harto. Y yo, bueno. También en medicina se lee mucho. En realidad en todas las carreras se lee mucho. Bueno, no sé, no, en arquitectura no tanto, ya, ¿no? Casi que no. ¿Tú eres arquitecta? Sí. Bueno, sabes. Bueno, me metí a Derecho esperando leer cosas interesantes, pero me la pasé leyendo leyes, códigos, y lo más interesante tal vez de Derecho fue filosofía del derecho, pero después fue un sufrimiento. Para mí fue un sufrimiento de verdad, literal, ir a estudiar. Yo estudié en la UNSA, no es tan amigable al principio, porque en Derecho son 200 personas en un curso. O sea, eres un número más ahí. Sí, una entre millones. Y entonces era como, era una guerra todos los días por conseguir un asiento, bueno. Claro, es una universidad pública, ¿no? Sí, es la Universidad Pública de La Paz. Entonces no era fácil, pero yo no tenía lío con eso, ¿no? El problema no era el que sea difícil, sino que no me gustaba. Claro. Y sufrí mucho. Entonces ahí mi mamá me dijo, bueno, entonces déjalo. No, perdón, no me dijo déjalo, no, mentira. Ya quisiera, dice. En tu cabeza. Error. No, ella no quería que lo deje.
Era vos que querías dejarlo. Sí, claro, yo me decía, déjalo, pero mi mamá, no, tienes que terminar. Y mientras yo hacía teatro, yo iba a la productora, yo hacía todo con mucho amor, menos estudiar derecho. Entonces, no sé, mi mamá creo que me vio sufrir mucho y en un momento me dijo, ya, bueno, ahí sí me dijo, ya, déjalo. Entonces, ¿Y eso fue después de cuánto tiempo? Tal vez en el 3er año. Ah, ya, avanzado. Sí. O sea, ya te sabes algunas leyes, ¿no? Ah, sí. Todo el código. Yo sé bastante de derecho. Nunca ejercí, pero sé bastante. Pero bueno, al final mi mamá me dijo, cuando me veía sufrir, me dijo, bueno, déjalo. Luego nuestra situación económica familiar mejoró. Entonces mi mamá me dijo, bueno, puedo ayudarte para que te vayas a estudiar a otro lado. Que no era una posibilidad antes tampoco. No solo es que no sabía dónde estudiar, sino que no era una realidad. Entonces ahí me dijo, ya bueno, déjalo y busca un lugar donde quieras estudiar y ahí averigua y vemos. Y ahí a mí me faltaban ya en ese entonces tal vez un año y medio, tal vez. Y ahí yo le dije, no, voy a terminar. Oh. Yo decidí, dije, voy a terminar porque si no esto va a ser un peso en toda mi vida de que no he terminado, de que lo he dejado a medias y toda mi familia me decía, pero termina, ya te falta poco, tal vez el título te va a servir y quién sabe. Entonces, no sé, creo que por ese miedo de decir, tal vez tengan razón y no... Claro. Y no arrepentirte en un futuro, porque es como, y también algo, yo creo que es algo muy personal, como... O sea, no me puede vencer eso, ¿no? Ya lo empecé, ya casi estoy por llegar, entonces vamos a hacerlo de una vez. Exacto, yo soy así, ¿no? Esto no me va a vencer, porque estas leyes, estos libros, no, yo puedo. Y al final le dije, mamá, no, voy a terminar y terminé la carrera. ¿Y cuál fue el mayor aprendizaje de esos 5 años de derecho? Bueno, una de mis mejores amengas, que es hasta ahora la conocí ahí, buenas amigas conocí ahí. Ese es algo que es muy valioso, no es menor para mí. Luego, bueno, también la disciplina, el leer cosas que tal vez no me gusten. Aprendí mucho sobre cómo funciona Bolivia, verlo desde el lado de las leyes. Puedo venir acá y si me leo las leyes, entonces me da un contexto, o sea, me ubico. Y eso me da también como otro tipo de estructura en el pensamiento, quizás. Y seguridad, claro, que estás entendiendo, o sea, cómo funcionan las cosas. Yo creo que el conocimiento es lo que te lleva más y te da esa seguridad de que sí puedo hacer eso, no puedo hacer eso, ¿no? Sí, entonces, tal cual. O no me van a engañar tan fácil. Exacto. Puedo comprar un terreno o algo y no... O sea, como útil para invertir. Sí, claro, sirvió. No, nunca ejercí, pero me ha dado algunas cosas que no las hubiera obtenido de otro lado. Sí, yo creo que una carrera siempre te ayuda a eso, ¿no? A la disciplina, a la estructura mental, ¿no? Y a todo eso. Yo siento que es muy valioso. Incluso hay gente que dice, ay, no sé qué estudiar. Yo le digo, estudia algo, cualquier cosa, porque eso te da... Yo creo que es ese papel que te da una seguridad, que puedes ir a explorar tus sueños. Y por alguna razón es difícil, especialmente en el arte, que cuesta. Pero si algo pasa, entonces puedes volver y hacer dinero, trabajar con tu carrera, ¿no? Es algo de que agarrarse, yo creo. Es un backup, es algo que está ahí. Sí. Y ahí entonces terminaste derecho, le dice a tu mamá, aquí está tu título, mamá, te lo doy. ¿Y luego qué? ¿Te fuiste? A las 2 semanas ya estaba en Buenos Aires. ¡Wow! O sea, encontraste... Ya había encontrado el lugar donde quería estudiar. Yo me fui a la Escuela Cabuya en Buenos Aires, es una escuela de teatro físico, y para mí fue un regalo. O sea, creo que fue la mejor escuela que me haya podido tocar. Nunca, no me arrepentí. Para mí es la base, fue mi base en todo, Cabuya. Me cambió la forma de ver la vida, la forma de ver el teatro, la actuación. Eso, como les digo, la vida, y eso ya es un montón. Es una escuela que yo amo y agradezco mucho siempre de haber podido llegar a ese lugar. Porque podía haber llegado a un montón, ¿no? Claro. ¿Por qué yo escogí esa escuela? También porque tenía la opción de irme a una escuela
como un conservatorio que sean 4 o 5 años, pero yo acababa de terminar una carrera de 5 años que la hice como en 7 o más, creo. Entonces ya no tenía ganas de meterme a otra 5 años. Y además ya venía haciendo teatro desde mis 16. Claro, entonces ya tenía más conocimiento también, ¿no? Tenía experiencia, claro. Ya tenía como cierto conocimiento. Entonces dije, bueno, creo que esta escuela que duraba solo un año intensivo todos los días, desde la mañana hasta la noche. Entonces dije, esta es. No sé, de última, si no sirve, no sé, no me gusta, es un año y luego busco otra cosa. Pero fue así ideal. Me acuerdo haber estado en una de las primeras clases y estar caminando por el espacio, que es como lo típico de una clase de teatro. Estábamos caminando así todos y yo dije, wow, esto es real. Estoy aquí en Buenos Aires estudiando lo que he querido siempre. Ay, me emociono. Claro. Sí, siempre he querido eso, estudiar teatro y estoy acá, está sucediendo. ¿Te sentías muy feliz? Me sentía plena, así como en esos momentos que uno dice, es esto. Y pasó todo ese año y conocí a personas increíbles además ahí, que son amigas, hermanas, familia hasta ahora, porque éramos como 20 personas solamente que llegábamos a esa formación de todo lado. Vinieron de Italia, Francia, Portugal, Súper internacional. Es una escuela internacional. Okay, entonces todos llegaban de todo lado para hacer esa formación. Y ahí conocí a gente de todo el mundo y que venía a hacer eso, venía a hacer teatro. Me cambió la vida y luego me volví a Bolivia y luego dije, no, yo tengo que seguir haciendo teatro. Claro, tenías un plan al volver a Bolivia después de tener toda esa experiencia que lo que realmente querías esta vez. Ahora dijiste, vuelvo a Bolivia. ¿Y qué hago en Bolivia? ¿Cuál era tu plan? Tenía planes y no, digamos. A ver, nos fuimos con 2 chilenos, una colombiana y dos bolivianas que armamos un grupo y decidimos estar en La Paz. Ahí montamos 2 obras de teatro y empezamos a mostrarlas, a trabajar con eso. Pero luego como que cada uno decidió ir por su lado, ellos se fueron a Chile, nosotros nos quedamos. Entonces como que había un plan y como que se desarmaba, así como que, bueno, ¿qué hago? No sé. Hice otra obra también allá en La Paz y al final dije, no, mejor me vuelvo a Buenos Aires y me volví por 3 años más. En total estuve 4 años en Buenos Aires y ahí cuando volví ya me estudié con un montón de maestros, escuelas, ya como con más conocimiento fui yendo por donde quería y empecé a trabajar también. Ya empecé a hacer mucho teatro allá. En Buenos Aires no hice cine, nada, solamente teatro. Mi vida era absolutamente el teatro. Me iba a ver teatro todas las semanas, ensayaba todos los días, daba clases de teatro. Formé una compañía que se llama Mara Caracol, con quien entonces era mi compañero, era mi novio. Hicimos una compañía de teatro. ¿Y todo esto en Buenos Aires? Todo eso en Buenos Aires. Sí, así, yo vivía 24/7 teatro por 3 años de mi vida. ¿Y ahí cuántos años tenía? Ahí tenía, yo creo que 28 años, 28, 29, 30. Ha debido ser así, de mis 28 a mis 30 años. Y Buenos Aires además es una capital mundial de teatro, sí, como ¿no? Nueva York. Y ahí hay mucha cultura de teatro, de ir. O sea, yo creo que mucha gente va como sí, no sé, como ir al parque, ¿no? Que se llenan y hay una fila enorme. Todos los días hay teatro, de lunes a lunes. Y yo no podía creer, o sea, está Avenida Corrientes, que es una avenida entera llena de teatros. Es como acá, es como acá. Sí, es como Nueva York. El Broadway de Nueva York. Exactamente. Sí. Y bueno, ahora ya que vamos avanzando, ¿no? Hasta ahí tenías 30 y luego volviste a Bolivia. Volví sin querer porque fui a visitar a mi familia. Era el 2020, me acuerdo, y tenía que estar enero, febrero ahí. Extendí un poquito más mi regreso y ahí sucedió la pandemia. Todo el mundo tiene su historia de pandemia. Sí. Y me pasé toda la pandemia en La Paz y ya no pude regresar a Buenos Aires, perdí mi residencia. Cuando quería regresar era todo muy estricto, entonces si no tenías residencia, si no eras ciudadano, no podías entrar. Y no pude volver
por 2 años a Buenos Aires, mis cosas se quedaron allá, todo, ¿no? Mi vida. Claro. Y ya cuando volví ya había decidido que me iba a quedar en La Paz. O sea, ya estaba trabajando de nuevo súper activa en La Paz y ya no volví más a Buenos Aires, solo de visita. Es como mi relación quebrada. You ghosted. Sí, You ghosted Buenos sí. Aires. Pero, ok, perdón. Y cuando volviste a La Paz de Buenos Aires, ¿qué proyectos empezaste? ¿Que sigues trabajando ahora? ¿En La Paz? Sí. Bueno, y empecé a hacer muchas obras. Uno de mis proyectos más importantes es un grupo que formamos casi después de la pandemia que se llama Mama Cumbia. Hicimos una obra de teatro que se llama Mama Cumbia y nos fue súper bien. O sea, creo que nunca me había ido tan bien con una obra de teatro. O sea, a la gente le encantaba y éramos como un grupo de cumbias y parecía un concierto las funciones. Nos fuimos de viaje a Chile, a Argentina. Estuvimos en toda Bolivia también, pero no solo en ciudades, fuimos a pueblos, fuimos a lugares pequeños, grandes, en todo lado. Y en todo lado la gente amó Mama Cumbia. Fue súper lindo y bueno, ese proyecto sigue hasta ahora. Empecé a escribir, dirigí una obra de teatro y empecé en La Paz a volver al audiovisual y al cine cuando regresé después de la pandemia, que es algo como que lo había dejado porque estaba solo enamorada del teatro y una relación exclusiva con el teatro. Luego dije, no, ya quiero hacer esto y empecé a trabajar en algunos proyectos. Y así poco a poco se fueron abriendo muchas puertas en La Paz, porque La Paz es así también, ¿no? O Bolivia, de los proyectos como surgen. Y después de la pandemia había como una efervescencia, creo que en todo el mundo de hagamos. Yo creo que el arte como que resurgió en Bolivia después de la pandemia, ¿no? Sí. Ahora hay en todos los aspectos, no solamente, ¿no? Teatro, películas, sino también música, o sea, de todo. Ya nuevos artistas emergieron. Sí, muchísimo. Los proyectos de películas, todo. Sí, después de la pandemia un boom tal cual. Sí, y bueno, y ahí llegamos a Cielo. Sí. ¿Cuál fue el reto más grande al hacer tu personaje para la película Cielo? Bueno, a ver, un reto físico puede ser que aprendí lucha libre. Oh my God, ¿en serio? O sea, tuviste que ir y pelear con las cholitas o que te enseñen. Sí, cholitas luchadoras reales. Entrené con ellas, me enseñaron toda la coreografía que íbamos a hacer en la escena de la película. Y claro, sí, no, me tiraban al piso, todo. Claro. No me costó tanto porque siempre me gustó como lo físico. Siempre has sido activa. Sí, siempre. Entonces lo logramos hacer bien. Digamos que ese físicamente un reto lindo, divertido. Luego, bueno, Cielo es la primera película en la que actué. Entonces, de por sí ya eso era un reto. Si bien ya había hecho muchas cosas audiovisuales, o este primer papel que me preguntaban, había trabajado en una serie a mis 21 años que tuvo 4 temporadas. Entonces tenía como experiencia, pero nunca había hecho una película o con un papel así importante. Y eso para mí fue o sea, yo lo aprecio mucho, ¿no? Le tengo mucho cariño al proyecto desde el primer momento. Creo que ese era como, wow, o sea, no es que tengo que hacerlo bien, pero le di todo porque era un proyecto muy especial y eso. Claro, y además el papel que te dieron es alguien, o sea, es un personaje la paceño, ¿no? Icónico que todo el mundo va todo el mundo, yo tengo amigos que ni siquiera conocen dónde está Bolivia y todo, pero cuando dicen la cholita que hacen lucha libre, es como, sí he visto los videos y todo, ¿no? Sí, creo que la gente no sabe ni dónde está Bolivia, piensan que está en África más o menos, pero de la nada sí saben las cholitas luchadoras. ¿En serio? Sí. Wow. Es muy reconocido, muy reconocido. Sí, tuve un gran papel. Yo dije, wow, ese es un gran papel. Pero también como ser una chola, ¿no? Una chola paceña. Sí, hablando de eso, porque no sé, o sea, ¿en tu familia había algún familiar que era cholita? No que yo haya conocido, sí mi bisabuela, la mamá de mi abuela materna. Fue cholita, no la conocí. Pero claro, en Bolivia nuestras raíces
es casi 100, en un 80%, todas las familias tenemos alguien que fue chola, ¿no? O sea, tenemos eso en nuestra historia familiar. Entonces, para mí, por eso era una gran responsabilidad. Claro, y el personaje en sí, como la chola paseña fuerte, o sea, que sabe todo, mandona, líder. O sea, eso para ti fue difícil. Tuviste que pensar en referencias cuando empezaste a tomar ese personaje. Sí, recuerdo que me fui a ver varias veces la lucha libre también, como para ver cómo es ese mundo. A observar también, ¿no? El comportamiento de ellos. Sí, a mi alrededor, cómo son las cholas o las cholas que yo he conocido en la vida. Sí. Me acordaba como siempre de una vendedora de mi barrio, que era la Zunta, creo, así era su nombre, la Zunta. Es que las cholas algunas tienen unas personalidades que te miran nomás. Como, sí, es muy intimidante para mí. O sea, cuando me trato de imaginar, ¿no? Una cholita boliviana, digo, wow, es como un mundo de quizás hasta contrario, ¿no? Porque a veces sí se muestran fuerte, líder, pero también es con una ternura cuando te quieren y te hablan, ¿no? Y te hablan bonito y te hablan en diminutivo. Es como... O sea, no sé, me parece un personaje bien amplio, Mamita, ¿no? mi amor. Ajá, eso, todo eso. Llévate, pues. Sí. Y creo que eso también tiene la reina. O eso he intentado darle también como ese lado de ternura, lo materno. Bueno, ya lo van a ver y ahí dirán. Sí, estamos muy ansiosas por verlo y bueno, no tenemos mucho tiempo, nos encantaría seguir hablando. Yo creo que en otra ocasión cuando volvás a Nueva York, ya vamos a continuar esta charla. Ya podemos sentarnos y hablar horas. Sí, que ya te vi que estuviste paseando por Central Park y por todas partes, así que seguro vas a volver. Y bueno, muchísimas gracias por venir aquí y no sé si hay algo que querrás decir en qué es lo que sigue ahora para tu carrera. Bueno, ojalá las mejores cosas, ojalá Nueva York habrá cosas, deja que suceden cosas, pero seguir trabajando, eso siempre, ¿no? Y creo que el estar en constante trabajo es lo que también va a traer y va a ir, va a seguir haciendo el camino. Y tú ahora radicas en La Paz. Sí, en La Paz. Y ahí tienes tus proyectos, tu trabajo, todo. Tu vida. Toda mi vida está en La Paz después de la pandemia. Pero bueno, quién sabe qué suceda. Cuando vuelvas por Nueva York, contáctanos, no dudes, que posiblemente nos sentamos a hablar otra vez. Sí, y ¿puedes por favor decir a la cámara dónde te seguimos? Bueno, yo soy Sasha Salaverry y pueden buscarme en Instagram, Facebook, TikTok como Una Sasha Sushi. Así estoy, Una Sasha Sushi. Ya saben, a nosotras nos siguen en todas las redes como de Jungla Jungla. Hasta la próxima.